Bueno, voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Y bueno, vamos a leer otra vez versos 25 al 33. Lucas 14, versos 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede serme discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede serme discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre querido y Salvador nuestro, te rogamos una bendición por tu santa palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a tratar de basar los pensamientos en los versos 27 en adelante, dejando el 33 para la próxima semana. Y estamos hablando un poco sobre la excelencia del hombre ideal, y específicamente estamos hablando de una vida comprometida. Y la última vez que nos encontramos, nos enfocamos un poco en analizar los versos 25 y 26, donde el Señor dice que tenemos que poner en orden las prioridades de nuestras relaciones. Y nos está indicando que tenemos que ponerlo a Él primero en lo tocante a la salvación. No que dejemos descuidada a la familia. No, Señor, Él nunca lo hizo. Pero, sin embargo, dijo, en cuanto a lo que es el tema de la fe, Cristo tiene que tener el lugar de preeminencia, y justamente el identificarnos con el Señor, eso levantaría una serie de tensiones en los vínculos de nuestras relaciones, empezando en casa y después moviéndonos hacia afuera, que harían la vida un poquito difícil con ellos. Yo diría controversial filósofo alemán Friedrich Nietzsche, yo pienso que algunos de ustedes han escuchado hablar de lo menos de este hombre. Él fue, yo le llamo más que un filósofo, es un pensador, aunque algunos le llaman filósofo. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX, es más, murió en el 1900, justo cuando da nacimiento el siglo XX. Y él dijo estas palabras que quiero leerles, que me llaman poderosamente la atención. Nietzsche fue un hombre muy controversial, francamente. Dice: no hay razón para buscar el sufrimiento, pero si éste llega y trata de meterse en tu vida, no temas. Míralo a la cara y con la frente bien levantada. La verdad de las cosas es que muchos se han puesto de pie en el teatro del estoicismo y le dan una acalorada y rugiente ovación a este señor, a sus escritos, a sus opiniones, al concepto del superhombre que le hace frente a la vida con el pecho bien levantado, con la cara bien en alto, y le da, para eso se le llama estoicismo, tratar de enfrentar a la vida con guapesa, con valentía. Él fue el que de alguna forma, aunque no es un concepto nuevo, pero popularizó en el siglo XX el concepto del superhombre. Ahora, sin embargo, yo pienso
En todas esas palabras que francamente carecen de sentido, me pregunto qué tanta resonancia puede hacer eso que este hombre indica a una persona que está en el lecho de muerte sufriendo de un cáncer galopante. ¿De qué sirven esas palabras de encarar los problemas con la frente en alto, con ese espíritu estoico, cuando los familiares tienen que ver a esa persona sufriendo, yéndose poco a poco? ¿De qué vale un concepto así o un aspecto filosófico como este cuando hay cristianos en el mundo que están siendo degollados por causa de sus convicciones de fe? Hay mujeres que están siendo violadas. Hay niños que son vendidos a la esclavitud y otros se les deposita ametralladoras para de alguna forma avanzar una causa que no tiene justificación y pienso yo que tampoco va a tener éxito desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista político. Nietzsche estaba totalmente equivocado. Y muchos se pueden levantar en la sociedad contemporánea y decir, no, de ninguna manera, él tenía razón. Yo digo que está totalmente equivocado. El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no podemos, y es una lástima que en la actualidad se habla del cristianismo como el que resuelve los problemas, pero sin embargo nosotros sabemos, la experiencia nos muestra que el cristianismo no es fácil, que la vida está cargada de problemas, y los problemas no son solamente de las personas que no conocen a Cristo, los problemas le vienen a todos los seres humanos. Algunos, por supuesto, vamos a ser francos, algunos sufren más que otros debido a factores políticos, sociales, económicos, la salud y, en fin, tal vez otras cosas que entran a influenciar el estándar de vida de las personas. Cuando el Señor Jesucristo acá nos dice que se volteó para mirar a las multitudes, le dice a esta gente, les pone de manifiesto que el seguirle a Él es seguir el camino del sufrimiento. El camino del sacrificio. No nos habla en ningún momento Jesús de que seguirle es un camino de holganza, de tranquilidad, donde no vamos a encarar adversidades en la vida. Ese es un concepto completamente falso y extraño a las Santas Escrituras. El proceso de la crucifixión, verso 27 dice que no lleva su cruz y viene a pos de mí no puede ser mi discípulo. El proceso de la crucifixión fue una de las prácticas que suscitó el horror, el espanto, la repulsión de la gente de la sociedad que fue testigo de estas cosas. Llevar la cruz públicamente era soportar el desprecio de una sociedad que ahora se ubican en forma expectante, a mirar uno de los hechos más bochornosos de la historia del derecho penal. Y una evidencia elocuente de lo que eso significa, el sacrificio de la cruz, lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo, desde el momento que se inició su proceso judicial, injusto, incorrecto, ilícito, hasta cuando es expuesto públicamente en el Gólgota, semidesnudo, completamente lacerado, lastimado, y allí la gente convirtiendo a ese buen hombre en un espectáculo que es simplemente el pináculo de la vergüenza humana, acusando a un hombre inocente y condenándolo a la misma muerte. Todo el camino de la vía dolorosa nos muestra lo que es la crucifixión. A veces pensamos que solamente Jesucristo fue crucificado, pero no es así. Mucha gente era crucificada antes, durante y después del ministerio público del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando justamente, o está haciendo alusión a este fenómeno que se daba de la crucifixión de personas. Y cuidado, que Jesús está hablando aquí de llevar la cruz precisamente antes de haber sido expuesto al suplicio en aquel tormento terrible. La gente sabía perfectamente en aquel entonces lo que significaba todo el proceso de llevar una cruz y luego ser clavado en ella. Acá yo creo que tenemos que hacer un paréntesis y hacer una aclaración que es oportuna,
para corregir una percepción equivocada acerca de este pasaje bíblico de llevar la cruz. Muchas veces las personas han llegado a la conclusión que padecer una enfermedad y soportarla, eso es llevar una cruz. O cuando estamos encarando algún tipo de problemas, la gente dice, esta es mi cruz. O cuando tenemos que tolerar los caprichos de una persona tal vez no grata, que está haciendo problemas en nuestra vida, que nos está amargando la vida. Y decimos, esa persona es mi cruz. Pero eso es un concepto totalmente equivocado. Bajo ningún punto de vista, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ese tipo de problemas como el cargar la cruz. Nosotros hemos agarrado y entendido mal el principio que encontramos en esta declaración de Jesús porque hemos interpretado totalmente mal y fuera de contexto las palabras de Jesucristo a estas multitudes y, por supuesto, además está decir a todos nosotros que ahora formamos la posteridad. No es como Nietzsche, que decía que la persona que encara la vida con el pecho bien alto, con el rostro bien alto, esa persona está llevando la cruz. No, Señor, de ninguna manera. Lo que Jesús le estaba diciendo a estas multitudes es que, obviamente que iban detrás del Señor, ¿no es cierto? Que el que quiere ser verdadero discípulo suyo tiene que estar dispuesto a renunciar a su vida. Tiene que estar dispuesto a padecer en el nombre de Cristo Jesús. Pero a padecer el vituperio del mundo por causa del Evangelio. Personas que van a ser perseguidas, van a ser acorraladas, que van a sufrir por el solo hecho de hacerse partidarios de la persona del Señor Jesucristo. Y en el siglo I de nuestra era cristiana tenemos sobrados ejemplos de cristianos que tuvieron que morir en la cruz, crucificados. Hay una tradición que nos dice que Pedro, por ejemplo, fue crucificado con la cruz para abajo. Eso es para corroborarse o estudiar. Pero una cantidad de creyentes que tuvieron que morir en ese suplicio atroz por identificarse con el Maestro. O sea que Jesucristo lo que estaba haciendo era enfatizando el alto riesgo que implica hacerse un seguidor del Señor. No prometió la prosperidad. No prometió en ningún momento una vida fácil. Que nosotros, haciéndonos sus seguidores, Él va a garantizar el bienestar de parte nuestra. No te olvides que mismo Jesucristo no tenía ni siquiera un rancho, un lugar donde poder cobijarse. Tenía que a veces pasar las noches a la intemperie. Bien le dijo a alguien, no tiene el Hijo del Hombre donde recostar su cabeza. Tenía que estar de prestado en todo lugar. Gracias a Dios que hubo personas que estuvieron dispuestos en una actitud hospitalaria a abrir las puertas para poder recibirlo, como en el caso de la familia de Lázaro. Ni siquiera cuando pisó la tierra por primera vez tuvo un lugar donde nacer en una forma decente. Terminó en un establo de animales. Lo interesante es que a través de todas las Escrituras encontramos que se nos deja claro la vida de la persona que sigue a Dios es una vida de sacrificio. En el libro de Hebreos, al final del capítulo 11, vamos a tener, así se hace una descripción de los hombres de la fe, y al final entonces se sintetiza todo el asunto con la carrera de hombres que tuvieron que sufrir viviendo en cuevas, disparando de la persecución, tratando de salvar el cuello. Muchos de ellos murieron en el patíbulo, perdieron sus vidas por causa del Señor. La vida no es fácil, me refiero a la vida cristiana. Si nosotros vamos a algunos pasajes, nos dejan claro este asunto. Mateo 7 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Lo que está diciendo Mateo allí, está tomando las palabras de Jesús, es que es extremadamente difícil la vida cristiana. El camino que lleva al cielo es complicado. Lucas hace la misma referencia en el capítulo 13, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado, y es Jesús el que habla, tomen nota de eso. Dice, para que en mí tengáis paz. Escuchen esto, en mí tengan paz, pero en el mundo, dice, tendréis aflicción. ¿Se dan cuenta que hoy estamos interpretando mal las cosas? Jesús nunca dijo, en el mundo tendréis paz.
estarán tranquilos y vivirán holgadamente. No, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, que sí se puede si somos perseverantes en la fe. Y luego Pablo, ya dejando a Jesús un momento a un lado, el mismo apóstol sigue la misma premisa. Le escribe al joven Timoteo, este pastor que había quedado arreglando un poco de cosas en la ciudad de Éfeso, y le dice también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, lo que se nos está diciendo acá es: tenemos que llevar la cruz. En otros términos, lógicamente. Sí, las escrituras son claras y consecuentes en este tema. Lo que pasa es que no nos entra. Hemos sido inyectados con teologías revolucionarias que lo que hacen es tergiversar no solamente la palabra, sino los principios bíblicos que regulan o deben regular la vida de los creyentes. Si nosotros queremos identificarnos con Cristo, mi querido hermano y hermana, tenemos que llevar su oprobio. No hay vuelta que darle. La salvación, fíjense qué interesante, implica tener que venir a la cruz para que seamos regenerados. El discipulado, en cambio, significa llevar la cruz por el hecho de haber sido regenerados. En el primer caso vamos a la cruz para la salvación. En el segundo caso tenemos que llevar la cruz por causa de la salvación. En una vamos a buscar al Salvador, en la otra somos seguidores del Salvador, pero es una vida de alto sacrificio. Así que el verdadero discípulo entonces debe estar dispuesto a enfrentar el ridículo público, el vituperio de la sociedad, la marginación, la peor ignominia a la que puede ser sometida una persona. Así que básicamente, para sintetizar un poco todo lo que estamos diciendo, hay 5 cosas que podemos subrayar en cuanto a esta declaración del versículo 27, en cuanto a llevar la cruz. En primer lugar, la cruz no se trata de los males que encaramos en la vida. Dolores de cabeza, problemas con la suegra, problemas con el vecino. Esa no es mi cruz. La segunda cosa, la cruz no la puede llevar otro, es personal. La tenemos que llevar nosotros, cada uno, cada seguidor de Cristo. Número 3, el camino de la cruz no solamente mira a los problemas del presente por causa de Cristo, pero no te olvides que tenemos que mirar el camino al suplicio, porque la persona que llevaba la cruz no solamente soportaba el dolor del castigo previo, la preparación, el ablande, y tener que llevar a veces el propio madero donde iba a ser crucificado. ¿Se acuerdan que Jesús estaba tan estropeado que tuvieron que cargarle el poste a otro señor que venía del trabajo? Porque ya no daba más, había gente que se desplomaba bajo el peso de ese tronco. Así que la persona iba caminando e iba contemplando aquel lugar donde iba a ser clavado definitivamente. Mira a lo que viene por delante, no lo que está pasando en el momento. Número 4, la cruz significa que la vida no te pertenece. Alguien va a tomar tu vida y la va a vapulear por solamente tener odio a Dios y a su pueblo. Y por último, la cruz implica llevar y compartir el vituperio de Cristo Jesús. Yo creo que uno de los pasajes que expresa esto en una forma hermosa es el libro de Hebreos en el capítulo 13, versos 13 al 15, donde dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y entonces nos invita a hacer esto. Dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, que lo que hacemos nosotros durante nuestro peregrinar por esta vida como cristiano es salir y soportar el insulto, el desprecio de una sociedad que no quiere saber nada con las cosas de Dios. ¿Estás llevando tu cruz? Es posible que estés tratando de que otra persona lleve la cruz que te corresponde llevar. A veces nos resulta tan pesada que tratamos de darle el golpe para que caiga de nuestros hombros y que otro la levante.
en lugar nuestro. Protesto siempre contra la iglesia contemporánea porque hoy día estamos buscando la tolerancia de la sociedad. Estamos tratando de que la gente nos aplaude y nos reciba con brazos abiertos. Hemos dado vuelta al asunto. El que espera de brazos abiertos es Dios a los hombres de la sociedad, para que entren a su programa salvífico, no al revés. No es que Dios está esperando que la sociedad abra los brazos para recibirlo a Él. No, Señor, es de la otra forma. El Evangelio es una invitación al mundo para venir a la gracia de Dios, no en la otra dirección. Pero desafortunadamente a la iglesia de hoy le cuesta mucho padecer por Cristo Jesús. Y entonces lo que buscamos es la simpatía de la sociedad, la tolerancia, la aceptación del mundo, las riquezas muchas veces y los placeres en la vida de hoy, para no tener que sufrir las consecuencias de identificarnos con aquel que lo dio todo por nada. Y entonces lo que va a hacer Jesús es ejemplificarse con dos pequeñas parábolas. Fíjense ustedes que están ahí en los versos 28, hay dos. Una está del verso 28 al 30 y en la otra está del 31 y 32. Y son dos parábolas, pero aunque son cortas, son extremadamente interesantes. Las dos parábolas, en definitiva, son un llamado a considerar. Jesús le está diciendo a esta gente que viene detrás de él: señores, paren un poquito ahí. Antes de seguirme, consideren lo que implica esto, lo que significa ser un seguidor de Cristo Jesús. La primera, por ejemplo, se trata de considerar antes de empezar la empresa de seguirle, de ser un discípulo. Y la segunda parábola hace referencia a considerar si estamos en paz con nuestro adversario antes de lanzarnos a seguir a la persona del Señor Jesucristo. En el primer caso tenemos a un constructor. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Es lógico esto, ¿no? Yo creo que no hace falta mucha interpretación. Dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hoy día nosotros, por ejemplo, puede ser que, aunque en este país compramos las casas hechas, en nuestros países se estilaba mucho construir desde los cimientos. Pero mi querido, si nosotros nos ponemos a construir una casa y queremos hacer una casa más grande de lo que realmente nos da el bolsillo, lo probable es que los vecinos, después de que ostentamos de construir semejante cosa, digan: pero mira, este tipo se puso a hacer semejante cosa y no se sienta a hacer las cuentas primero, que no llegó ni siquiera a la altura para poner un techo, se quedó en la mitad. Solamente las paredes. En algunos casos nos quedamos en la mitad de la pared porque no nos hemos sentado a considerar el costo de lo que implica semejante empresa. Es decir, abarcar más de lo que podemos. Acá, ¿de qué se trata la torre? Esta es irrelevante. Hay muchos comentaristas que tratan de ver si se trataba de una torre de atalaya para cuidar el sembrado. Ese no es el objetivo. Eso es una ilustración, es una figura. El propósito es que consideres si puedes lanzarte en esa empresa. Ese es el objetivo a donde quiere llegar el Señor. ¿Cuántas personas hay que se entusiasman con el mensaje de Jesús? Escuchan la palabra, les gusta, parece que la Biblia ejerce algún tipo de influencia en sus convicciones. En algunos casos se ven algunas señales o milagros aparentes o reales. Entonces la persona dice: yo me lanzo, yo me voy a hacer cristiano, esto me gusta. Y entonces está totalmente enamorado, está saturado de esta nueva experiencia, corre, se mete en los programas de evangelización, va a todo el servicio que hay en la iglesia, ahí está metido adentro. Nos convertimos en fanáticos, fieras personas que proclaman el Evangelio. Empezamos a apuntar a nuestros a nuestros amigos, a nuestros familiares: tenés que venir a la iglesia. Les empezamos a hostigar con esta experiencia que nosotros hemos adquirido. Y bueno, vienen los problemas. El jefe se enoja, nos echan del trabajo, mi familia ya no quiere acercarse a nosotros, los amigos nos tratan de un pobre santurrón, nos empiezan a hacer burlas, la sociedad comienza a marginarnos, empezamos a sufrir las consecuencias, en algunos países inclusive puede ser la prisión o la muerte, y entonces la persona comienza a cavilar y dice: esto es demasiado para mí, y termina pegando la vuelta. Y entonces aquellos a quienes hostigábamos con el Evangelio ahora vienen y dicen: pero ¿cómo? ¿Vos no eras el cristiano aquel que hablabas tanto del Evangelio?
¿No eras aquel que decía que teníamos que arreglar nuestra manera de vivir, dejar los vicios y seguir a este Señor? Y aquí estás de nuevo del lado nuestro. Y empezamos a hacer el hazme reír y comenzamos a denigrar el impacto del Evangelio en la vida de las personas. Eso es lo que está tratando de indicar el Señor Jesucristo. La parábola que tenemos tiene que ver con un asunto marcial. Dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con el doble? Y si no puede, cuando el otro está cerca, es decir, aquel que tiene un ejército muy superior, le envía una embajada y entonces le pide condiciones de paz. Es decir, a ver cómo podemos arreglar. Es decir, tratar de trabajar en el ámbito diplomático para no sufrir pérdida. Esta es una parábola muy interesante porque muchos han interpretado esta lucha que se describe acá con las guerras que tiene el cristiano con el mundo y, en el peor de los casos, con el diablo. Entonces, cuando sales a la batalla, fíjate bien el poder que tienes tú y el poder del otro. He leído muchos comentaristas y aún predicadores hablar de esta parábola en esos términos, pero es una interpretación completamente fuera de base. Y la razón es porque no estamos mirando hacia dónde apunta Jesús con la parábola. Perdemos de vista lo que Jesús trata de inculcar en estos seguidores, y está en el verso 32. Dice, y si no puede luchar contra él, dice, cuando el otro está todavía lejos, y esta es la palabra clave, la frase clave, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Toda la figura del verso apunta a eso, a tratar de establecer una relación de paz con este enemigo que viene a nuestro encuentro. Jesús y el Nuevo Testamento jamás en ningún lugar le inculca al creyente o a la iglesia de Cristo a tratar de buscar condiciones de paz con el mundo y mucho menos con el diablo. Usted no va a encontrar ningún pasaje bíblico donde se le diga al creyente o a la iglesia que trate de adelantarse, de enviar una embajada al diablo para ver si podemos hacer algún tipo de arreglo, alguna transacción reconciliatoria. Esto es un disparate de calibre mayor. Es una pésima interpretación. No tiene aval en las palabras de Jesús en este versículo, en el contexto y en todo el contexto de las Escrituras. Es algo descabellado. Pero entonces la pregunta es, ¿de quién se habla acá? ¿Cuál es ese ejército más fuerte que nosotros que estamos enfrentando? Jesús está hablando de Dios, el Padre y el juez. El hombre que sigue a Jesús, en este caso, no puede ignorar que está bajo juicio, que está en un campo de batalla, que se está librando una guerra espiritual y que yo soy participante y estoy en contra de un Dios justo que demanda justicia y que va a hacer justicia sobre el pecado. Por lo tanto, dice, envía a esa persona que se apercibe que está en problemas, que no puede bajo ningún punto de vista condicionarse a Dios, y entonces envía un embajador para que pueda establecer ámbitos de paz. Y Jesucristo es ese embajador. Jesús es el que mediante el sacrificio de la cruz asciende a la presencia del Padre, como nos dice Hebreos, y entrando en su presencia es el que aboga por nosotros, es el que logra la paz por nosotros. Por eso Jesucristo dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pablo en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el asunto entonces apunta a la realidad que necesitamos a uno que haga las paces con Dios en nuestro nombre, porque solos, aislados de Él, no podemos hacer absolutamente nada y vamos a ser, por supuesto, victimizados con el juicio justo por no prestar atención a la provisión divina en esos momentos difíciles. La multitud que está siguiendo a Jesucristo en este pasaje bíblico, sin ponerse a cuentas con Dios, está siguiendo una religión. Está siguiendo una falsedad, una ilusión. No se trata de ir en pos de Cristo. No se trata de dejarnos anubilar por sus palabras, que por cierto son dulces palabras. Pero lo que tenemos que hacer es aceptar el contenido de esas palabras.
aceptar el mensaje que evoca el Señor Jesucristo. Primero que todo es de que hagamos las paces con Dios a través de su sacrificio en el Calvario. Y luego, una vez que entonces hemos sido salvos, de constituirnos en verdaderos discípulos. Pero nos dice, considera bien, no solamente lo que necesitas para hacerte un discípulo, que es la paz con Dios, pero lo que necesitas es darte cuenta y calcular los costos que implica seguir a Jesucristo, que es una vida de sacrificio, es una vida continua de dolor, a veces una vida de persecución y miseria. No es una vida fácil. En el mundo tendréis aflicción. Mi querido hermano y hermana en la fe, Jesús demanda compromiso. Eso de que vivamos la vida tranquilamente, despreocupados de los costos que tiene la vida cristiana, es un error gravísimo. Y es por eso que muchos cristianos se desaniman, dejan de ir a la iglesia, dejan de evangelizar. Yo escribí una nota ayer en la página de la iglesia donde hacía alusión a el desfasaje de cosas en la actualidad en cuanto a la evangelización. Hoy nosotros pensamos que lo que tenemos que, en lugar de salir a evangelizar, hemos perdido impacto, porque el creyente no está dispuesto a evangelizar, no quiere sufrir. Estamos tratando de hacer acción social en el mundo. Estamos tratando de disfrutar el mundo. Y cuidado, no estoy diciendo que no disfrutemos lo que el Señor nos da, no, de ninguna manera. Si Dios nos da, es para disfrutarlo. Pero cuando el disfrute y no Dios es lo que se apodera de nuestras vidas, algo que voy a continuar la semana que viene, estamos perdiendo el norte. Y es por eso que el cristianismo no tiene efectividad en la actualidad. Porque hemos perdido la consigna, porque hemos perdido el sentido de llevar el sufrimiento, el oprobio de Cristo Jesús. No estamos dispuestos a llevar esa pesada cruz que nos toca portar a cada seguidor de Cristo Jesús. Yo quiero animarte en esta mañana que consideres cuánto te cuesta seguir a Cristo. Calcula bien los costos, porque no es un camino fácil. Jesús nos llamó al camino del sacrificio. El descanso vendrá cuando partamos de este mundo. Pero mientras estemos aquí abajo, la sociedad nos va a perseguir. La sociedad nos va a señalar. Nos van a tildar de un montón de epítetos y cosas raras. Pero nosotros hemos de mantenernos firmes, porque solamente así podemos ser un verdadero y genuino discípulo de Cristo Jesús. Quiera Dios entonces que en esta semana y en los días venideros, jóvenes, adultos, cuando tengamos que encarar el vituperio por causa del Señor, entonces sí podamos levantar nuestro rostro y decir, en el nombre de Cristo, yo soporto y llevo mi cruz para su gloria, porque Él tuvo que llevar la cruz, su cruz, para hacerte a ti un discípulo de Cristo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por estas escenas que, si bien es cierto que vienen del pasado, todavía continúan en nuestra retina del alma, mirando tus pasos por esta vida y enseñándonos, Señor, que nosotros tenemos que seguir el camino del sacrificio que tú iniciaste, el camino hacia el cielo, el camino hacia nuestra bendita Canaán, que no está en este mundo, sino que está del otro lado. Permite que en los momentos de prueba, Señor, podamos mantenernos firmes, sin claudicar, que no nos asustemos, que no demos la vuelta, sino que habiendo experimentado la salvación, ahora estemos dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de Cristo Jesús. Y qué gozo, Señor, produce eso cuando sufrimos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Y si hay alguien en nuestro medio que no te conoce, toca su corazón para que pueda, Señor, hacer la paz contigo a través de la persona de Cristo, en cuyo nombre elevamos esta bendita oración. Amén.